Chihuahua, este Ministerio de Agua Viva para las Naciones le da la más cordial bienvenida. Nuestra reunión semanal de familia para ser edificados en la verdad presente, tener un entendimiento claro y correcto de las Escrituras. Por eso es una lectura versículo a versículo de la palabra, pero ya con el entendimiento de la verdad presente. Para nosotros es un privilegio y una alta responsabilidad edificar y hacerlo en el orden correcto. Pero nosotros entendemos claramente que todos en el cuerpo de Cristo estamos unidos por la mente de Cristo, así es que sus opiniones, sus aportaciones son muy importantes para nosotros. Seguimos aprendiendo los unos de los otros. Sean muy cordialmente bienvenidos, familia. Reciban nuestro abrazo gordo desde aquí de Delicias. Voy a dar la bienvenida a la señora Anita. Señora, buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes, apóstol. Me da mucho gusto estar aquí y pues muy emocionada porque hemos estado aprendiendo cosas que antes no se decían, entonces muy, muy suave. Yo espero que lo compartan las personas. Eso es cierto, que compartan, ¿verdad, Anita? Sí, porque es palabra revelada, palabra que nunca antes se había oído. Así es, háganos el favor de compartir. Doctor Ugarte. Muy buenas tardes a todos, gozosos de estar nuevamente aquí al frente para poder intercambiar, porque recuerden que ustedes pueden opinar las ideas de el nuevo pacto y la verdad presente, que en realidad es el mover de Dios para este tiempo. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Listos para aprender, para compartir lo que el Señor nos ha mostrado y pues muy expectantes de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es. Amada esposa, qué bueno que está aquí, qué gusto verla. Sí, ya tenía buen rato sin venir con ustedes, qué bueno que me invitaron este día. Ay, qué bárbara, siempre está invitada. No. Usted es la que no viene. No puedo venir a veces. No, pues un gusto saludarlos a todas las personas y seguir aprendiendo de esta fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría para enriquecernos aún más y vivir, tomar lo que nos corresponde como hijos y vivir en la plenitud que ofrece la vida de Cristo. Así es, señora Leti, ¿cómo está usted? Muy bien, apóstol, muchas gracias, buenas tardes a todos y pues aquí estamos listos para continuar con esta enseñanza de renovando el entendimiento, ¿verdad? Se le ve contenta a la señora Leti, pues sí, el fruto del Espíritu es gozo, es algo natural en esta plataforma del reino. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida, oramos declarando en el nombre del Señor Jesucristo que tenemos la mente de Cristo, que somos guiados por el Espíritu Santo, que nos guía siempre a toda verdad y que somos enseñables para ejecutar bien la tarea que nos ha sido encomendada. En el nombre de Jesucristo, amén. Romanos 6 lo terminamos el miércoles pasado, pero va a ser importante la lectura del 15 en delante para entrar con mayor entendimiento al capítulo 7, esposa. ¿Sí? Dice el capítulo, voy a leer NBI y va a ser muy rápido estos versículos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, que lo explicamos mucho, si se acuerda, Leti, que hablábamos de que el que está en Cristo ya no tiene pecado, ni está en pecado, ni el pecado obra en él, ni tiene naturaleza pecaminosa. Por eso aquí Pablo lo dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos o siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, dice, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. O presentad sus miembros como siervos de la justicia. También dice otra traducción. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Fíjate qué interesante.
En otras palabras, la justicia tiene un dominio también. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados otra vez del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Se cosecha, en otras palabras, es un fruto. Esta santidad es un fruto ¿de qué? A ver si me pueden ayudar. De la nueva naturaleza, esposa, exactamente. Nada más acuérdense que hay que usar el micrófono, ¿eh? Es un fruto, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y ojo, otra vez, es una dádiva de Dios, otra vez es un regalo. No se alcanzó por justificación propia ni por santificación propia, pero ahora la nueva naturaleza es santa. Y aquí es muy importante entender lo siguiente: cuando éramos esclavos del pecado, esa naturaleza producía un fruto. La naturaleza que estaba ligada al pecado, ¿cuál era el fruto, doctor? El micrófono. Pues los pecados. Los pecados, claro. El pecado, la naturaleza que se llama pecado, como fruto tenía los pecados. Exactamente, que producen muerte. ¿Sí? Y explicamos diferentes tipos de muerte, ¿verdad? Porque en ese tiempo, sin Cristo, ya estábamos muertos espiritualmente. Y luego la naturaleza, porque esa muerte espiritual era la incapacidad de tener una comunión con Dios, pero esa naturaleza de pecado daba como fruto los pecados y un estilo de vida de muerte. En otras palabras, se manifestaban muerte de muchos tipos: muerte económica, muerte relacional, muerte física en algunas personas, muerte de la salud física. Todo eso por ese estilo de vida producto del pecado en esa naturaleza. Todo lo que produce es muerte, que es algo que hoy como nueva creación debemos odiar. Quiero irme hasta ese grado, ¿sí, Anita? De que realmente sea odiar ese estilo de vida, que lo único que produce es literalmente muerte, retraso, dolor, del cual ya no somos esclavos. Sí, adelante, Anita. También es la muerte espiritual. Esa ya se tenía. O sea, por eso otra vez, ya estaba muerto. Okay. Esa ya se tenía, y recordar otra vez, la muerte espiritual es esa incapacidad de conectarse con Dios. Por eso empezó con Adán. Ese es el regalito que Adán le generó a toda la humanidad. Por eso partimos de ahí, de esa muerte que ya se tenía. El estado legal se llama pecado, orgánicamente se le llama naturaleza caída o pecaminosa. Por consecuencia vienen los pecados, y el estilo de vida es un estilo de vida de muerte. Son los resultados de toda esta situación, de las cuales ya estamos ajenos, ¿sí? Pero tiene que haber una conciencia que se tiene que odiar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque el que no odia ese estilo de vida, sí me estoy explicando al hablar de odiar, ¿verdad? Rechazar, ¿qué más le pudiéramos decir, esposa? No aceptar, ¿qué más, mija? Tiene que ser una disposición de renunciar, rechazo totalmente, Sergio. Un rechazo enérgico, porque produce muerte de otro tipo. ¿Sí? Sí, Anita. El caminar, cuando uno acepta a Jesucristo en el corazón, entra el Espíritu Santo y el mismo Dios. El mismo Espíritu cuando nos empieza a redarguir de las cosas que están mal en nuestra vida. Y aquí, por eso Pablo dice, ¿pecaremos entonces ahora para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a ser un poco mexicano. ¿Qué están locos? Sí. O sea, ¿cómo quieren vivir un estilo de vida? Primero, que ya no es inherente a esta naturaleza, para empezar. Segundo, del cual ya no son esclavos.
ahora son esclavos de la justicia. En otras palabras, la justicia ejerce una acción, Sergio, continua de manifestar lo que le agrada a Dios. Santidad con todas sus letras, así, santidad con todas sus letras, porque mucha gente inmadura y carnal dice, bueno, pues vivamos una vida desordenada, indisciplinada, pecaminosa, borracheras, orgías, mentira, engaño, robo, ¿qué más le gusta ahí? Murmuraciones, divisiones. Al cabo estamos en la gracia. Quien practica esas cosas, dice la Escritura, que no hereda reino, para empezar. No está hablando de salvación, está hablando de reino. Segundo, va a tener una cosecha pésima, porque la ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Señores, al contrario, ustedes ya fueron liberados de eso, no pueden vivir en ese orden que ya no corresponde a esta nueva naturaleza ni a esta nueva criatura. Sí, adelante, Pastor Sergio. Bueno, nada más quería mencionar que también el concepto de santidad de alguna manera ha sido tergiversado, en el sentido de que obviamente siempre apoyaremos y siempre estaremos de acuerdo, porque así le dice la Escritura, cuando habla de la renovación del entendimiento, obviamente habla de que se manifieste la santidad de esa nueva naturaleza que ya está en el espíritu, que se manifiesta en el alma. Pero también hay muchos conceptos o ideas de la religión, incluso la religión cristiana, sobre asuntos que tendrían que ser considerados santidad y no necesariamente lo son. Un ejemplo simplemente, el que una pareja de esposos puedan, por ejemplo, bailar en alguna ocasión. Una religión recalcitrante esto lo considera como un pecado. Entonces, quise hacer nada más esta referencia, porque a lo mejor las personas que todavía siguen viviendo bajo esquemas de esclavitud, de religiosidad fuertes, pues pudieran entender o pensar que sí tendrían que estarse sometiendo a ciertas cosas, y hay algunas cosas que verdaderamente son exageraciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, doctor, adelante. Es que hay que entender que podemos decir que hay dos tipos de santidad, una por decreto. De hecho, Pablo a todas las iglesias les llama santos a todos los convertidos. Y no creo que todos estaban viviendo en el Espíritu, no, ni que todos habían abandonado las obras de la carne, pero eran santos en el sentido de que Dios los nombra santos porque los ha apartado para Él, precisamente para llegar a esa santidad práctica, que es a través de la renovación del entendimiento y de la obediencia al Espíritu Santo. Pero no solo es un decreto, doctor, es una nueva naturaleza también. En el Espíritu. Sí, es que la santidad, primeramente en el Espíritu, es una recreación donde el Espíritu ya no puede pecar. Como la justicia. Sí, pero esto es orgánico. En otras palabras, la nueva criatura espiritual, su naturaleza es santa. Y es un suceso. Totalmente. Esto es un suceso, esto ya ocurrió, fue recreado, por eso hablaremos siempre de esta expresión y manifestación de lo que ya somos. Porque no solamente es un decreto legal, que también lo es, declarados santos, porque legalmente ya estamos santos, un poquito para atrás, pues. Pero ya hay una naturaleza santa en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces tenemos esta gran ventaja, legalmente constituidos santos y operativamente en el espíritu completamente santos. Entonces por eso somos instados a vivir por el espíritu, porque esta santidad será una manifestación de esta naturaleza. Eso es lo que yo le llamo una santidad práctica, que sea visible a toda la gente. Eso, si se manifiesta, se va a vivir en la práctica. Pero lo que dice el pastor Sergio también es muy cierto. Veamos cuáles son estos estándares de santidad en la Escritura y también lo que el Espíritu nos
enseña. Personalmente. Sí, porque el Espíritu nos enseña, nos guía a toda verdad, como dice la señora Anita, porque habrá cosas que la religión cristiana le llame santidad que no son santidad, son santurronería o son legalismos mal sacados de la Escritura. En otras palabras, hay gente que saca de la Escritura cosas de contexto y le aplica categorías de pecado a lo que la Escritura no llama pecado. ¿Me explico? Por eso mucha gente vive frustrada, vive en condiciones de mucha condenación, porque hay cosas que ni siquiera Dios dice que sean pecado y la religión sí lo tipifica como pecado. Pero aquí Pablo se está yendo al otro extremo. Aquí Pablo lo que está hablando de los abusadores de estos conceptos. Claro. De que los hay, claro que sí. Hay gente, yo me he topado, que se congrega con nosotros y que al hablar nosotros de esta libertad en Cristo, viven vidas completamente desordenadas. Y luego, ¿sabe qué dicen, doctor? Es que ahí nos dejan hacer esto. No, a ver, hay que ser muy claro. El que ande practicando la borrachera va a tener consecuencias, y la borrachera son obras de la carne para acabar pronto. Nunca va a oír que digamos aquí desde el púlpito, vayan a emborracharse, señores. Jamás. Ni lo hemos dicho, ni lo diremos. Esa gente lo que es gente mañosa. Hay que hablar las cosas como son, que lo que quieren hacer es su voluntad y buscan como excusa que no es una casa que controla. Entonces dicen, como ahí no nos controlan ni nos prohíben, yo puedo vivir como yo quiera. No, es que usted no puede vivir como usted quiera, no por lo que le diga un pastor, eso sigue siendo una mente religiosa, sino por lo que el Espíritu le dice en su nueva naturaleza y por lo que la Escritura habla. Entonces la gente lo que tiene que tomar es una responsabilidad personal, no estar culpando a los pastores toda la vida de sus actos de impureza, buscando una excusa para vivir como ellos quieran. Porque al fin y al cabo, lo triste de todo esto, doctor, es que quienes predicamos o enseñamos solamente somos responsables de lo que enseñamos y vivimos, no lo que la gente viva o practique. O interprete, porque esa cosecha la tendrán ellos en su casa. ¿Sí me explico? Vendrán los problemas familiares, vendrán los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas personales. Y aunque digan, es que el pastor dice así, ¿de qué les sirve? Si ya están cosechando un estilo de vida que ya no tiene que ver nada con su nueva naturaleza. ¿Sí me explico? Entonces la responsabilidad es personal. Ahora, el que quiere seguir teniendo mente de oveja, que lo dirijan, que le digan que sí, que no, que decidan por ellos, no va a avanzar en el reino. No se va a desarrollar. Ni va a descubrir las riquezas de la herencia. No va a poder ni descubrirlas, y menos se le van a asignar, ¿verdad? Sí, pastora. Bueno, yo aquí quería hacer ¿qué tan conscientes estamos de que ya en nuestra naturaleza es perfecta y santa? Porque tenemos que estar tan conscientes para ahora sí, el alma todavía sigue muy viciosa y tiene improntas de todas las improntas. Entonces hay que empezar a renovar el entendimiento y estar dispuestos a desechar todo lo que no le pertenece a la vida de Cristo. ¿Sí? En el alma es conforme vayamos teniendo conciencia, es la invasión de Cristo en el alma, porque en el espíritu ya somos uno con Él, inseparables. Pero en el alma, ¿qué tanto qué tanto está sujeta nuestra alma a la vida de Cristo? Y hay que entender que una vida de santidad se disfruta. Ese es el otro paradigma que hay que romper. ¿Por qué? Porque como nos metieron tanto legalismo en la religión y a todo lo disfrutable se le llamaba malo, la gente no entiende que en esta nueva creación y nuevas criaturas, la santidad es algo disfrutable. La santidad es algo que es agradable, no es esclavitud. No es obligada. Pero aparte es una manifestación de la nueva naturaleza. El que vive en santidad disfruta de su matrimonio, disfruta de sus hijos, disfruta de su asignación,
disfruta de su trabajo, va a ser un buen administrador financiero. La santidad es algo precioso, glorioso, extraordinario, que el espíritu recreado en Cristo disfruta enormemente, ¿verdad? Pastor Sergio, ¿querías comentar algo? Y luego saludamos, ¿no? Sí, bueno, en relación a esto que comenta, apóstol, pues es hasta por sentido común, ¿no? Una persona que está caminando bajo los diseños de Dios, que está haciendo las cosas de una manera correcta, pues obviamente sus resultados o sus cosechas se tendrán que ser obviamente correctas, y esto lo va haciendo creciendo en madurez. Entre más madurez también hay mayor manifestación de los recursos de parte de Dios, mayores responsabilidades Dios nos da, y bueno, es todo un crecimiento dentro de todo esto. Obviamente alguien que no está caminando dentro de los diseños de Dios, pues no puede estar esperando resultados buenos en su vida, porque los resultados tendrán que ser consecuencia de lo que está realizando. Claro. Entonces esto pues hasta por sentido común deberíamos de entenderlo, ¿verdad? Pero y bueno, ahí para reforzar el punto que dice que esta santidad se debe disfrutar, porque definitivamente vamos a estar experimentando cosas extraordinarias en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en todas las áreas de nuestra vida vamos a poder estar disfrutando los resultados de todo esto. Sí, que en la Escritura lo llama fruto más que un resultado. Así es. Este fruto del Espíritu, al fin y al cabo, se puede reducir en dos conceptos. El que vive para el Espíritu vive para paz y vida. Esos son los resultados. El que vive un estilo de vida carnal, dice que es corrupción. Se vuelve esclavo, como dice ahí. Puede regresar a una esclavitud almática, fíjate, y cosechará corrupción. Y además, Rafa dice que una vida carnal viene de una mente carnal. Por supuesto, doctor. Y una mente carnal, dice claramente Pablo, que es enemistad contra Dios. Está enemistada con Dios. Sí. Entonces, por eso aquí Romanos 6 está diciendo, señores, vamos a partir de la realidad de los que no están en Cristo. Están en pecado y en muerte espiritual y son esclavos. ¿Sí? Ya. Sí. Y, la realidad, perdón, sí, perdón, pero la realidad de los que están en Cristo ya no están muertos, ya resucitaron. Segundo, ya tienen una nueva naturaleza. Tercero, ahora son siervos de la justicia. O sea, hay una tendencia natural a hacer lo que a Dios le agrada. A obedecer. Y el estilo de vida derivado de esto será para paz, progreso, y el fruto del Espíritu será el descrito: gozo, amor, gozo, paz, que es progreso, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, plenitud. Este es un fruto de plenitud. Y aquí quiero hacer un hincapié porque hay algunas enseñanzas que yo he visto, no quiero mencionar ni nombres ni nada, en que dicen que todos los que están en Cristo están en plenitud. Yo no lo creo así. No, porque la plenitud en el Espíritu sí. Es en el Espíritu, sí, pero no en el ser pero integral. no en el ser integral, no, porque por eso se habla de un reino. Y en el reino, el alma tiene que quedar bajo el rey, que ya estableció su reino. el gobierno. ¿Por qué? Porque el reino ya quedó establecido. Otra vez, ese punto es muy importante. El reino no lo establece ningún hombre. No tiene la capacidad del hombre de establecer el reino. ¿Quién estableció el reino? Cristo. Cristo es el que lo establece. Pero ahora, está establecido en mi vida, pero yo puedo en mi alma no permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que usted dice, jefe? No hay plenitud en el alma viviendo carnalmente. No hay plenitud en el cuerpo viviendo carnalmente, no. La plenitud integral es cuando todo está ordenado y sujeto a Cristo. Esa es una plenitud. Ahí hay plenitud. En el Espíritu se está sujeto a Cristo por otra vez. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura que está unido, es uno con Cristo. Por eso en el Espíritu hay plenitud. En el alma, si no queda bajo el señorío, por eso hablamos de reino. Reino es gobierno.
este señorío de Cristo, la gente va a tener en el alma, sigue teniendo enemistad en su forma de pensar, sigue teniendo miedos, sigue teniendo dudas, sigue teniendo envidias, sigue teniendo crítica, porque esa alma no ha quedado bajo el gobierno. Por eso dice la Escritura, el fin es que vuestras almas sean salvas. No está hablando del Espíritu. Pues es que ya su salvación eterna está dada. Pero hay una finalidad de que el alma quede bajo la salvación, bajo la sanidad total, de que ya no queden rasgos de Adán. Y Pablo también decía, refiriéndose a lo que él creía, porque de esto hay muchos conceptos a la venida de Cristo, es decir, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha encontrado irreprensible. Pues si lo vemos clarísimo, Pedro, ¿por qué es reprendido? ¿Por qué es reprendido Pedro? Por dudar. No, porque él tenía una vida carnal en el sentido de su mente, una división en los pactos. Una dualidad. De hecho, no creía lo del manto cuando se le apareció el manto. Entonces, la visión. Él vivía en esa dualidad carnal con la gente. Comía cuando no sentía la presión de los judíos, comía con los gentiles. Entonces Pablo le dice, oye, Pedrito, te tengo que reprender porque estás siendo muy carnal. Esto no le gusta a los católicos, perdón que meta mi cuchara, pero Pablo le dice a Pedro que es un hipócrita, en pocas palabras, porque cuando vienen los judíos se aparta de los gentiles, entonces es una hipocresía, es una dualidad en su pensamiento. Porque su alma no está gobernada todavía por el Señor, ¿verdad? Pastor Sergio, yo creo que sí sería bueno saludar, ¿no? Sí, rápidamente nada más en relación a eso también cuando hablaba de la paz, pues bueno, lo comentábamos precisamente el domingo, que no solamente estamos hablando, aunque yo sé que ya se tocó el tema de la plenitud, pero que cuando hablamos de paz no solamente estamos hablando de una ausencia de problemas, que obviamente esto aminora de una manera muchísimo, muy grande. Digo aminora porque aún la misma Biblia dice que puede llegar a haber aflicción, pero confiad porque yo he vencido, o para cuando venga el día malo. O sea, sí hay referencias de que puede llegar a haber ciertas situaciones, pero sabemos que entramos en un estado de paz natural, pero también esa paz a la que se refiere es precisamente a lo que comentaban ahorita, de que pues sabemos que el concepto de paz judío era plenitud, ¿verdad? Entonces es el hecho de que vivimos en una plenitud, no solamente una ausencia de problemas, sino que toca absolutamente todas las áreas del ser humano. Sí, y algo importante dice, en el cosmos tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué está diciendo? Si tú te metes al sistema vas a tener aflicción. Si te metes al sistema. Sí, claro. Por eso, en este sistema del mundo, si tú te metes a él, si tú lo tomas para ti, ten la seguridad que vas a tener aflicción. Pero por eso dice, pero confía, yo ese sistema lo vencí, entonces salte de ese sistema. Claro. Y no ¿Sí me explico? vuelvas. No vuelvas ni andes jugando ni coqueteando, porque tú te metes a ese cosmos, tenlo por seguridad, vas a tener aflicción. Claro. Es que no es tanto meterte, sino más bien cuánto sistema del mundo hay en nuestra alma. Sí, a lo que me refiero al meterse es qué tanto estás viviendo bajo sus principios, bajo sus motivaciones, bajo los intereses. Si tú te metes ahí vas a tener una aflicción. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás ahora midiéndote por los factores que el mundo dice que es éxito. Claro. Si tú te metes en esos factores y te la crees, el día que estés en una situación que ellos dicen que no es éxito, tú te afliges. Claro. Como lo que estamos viendo últimamente acerca del aborto y del género, de la ideología. Claro, son cosas del mundo. Del mundo. Si tú te metes a ese Filosofía. sistema, si te lo crees, si te dejas contaminar mentalmente, si empiezas a evaluarte por esos factores, si empiezas a ser aceptado por esos factores, ten la seguridad de vas a tener aflicción. Y es imposible que no podamos vivir ciertas consecuencias del sistema porque vivimos en él. Simplemente nuestro sistema educativo, nuestro sistema político, todo es algo que vivimos a diario y podemos vivir ciertas consecuencias de estas cosas. Pero como usted dice, apóstol, ya el hecho de todavía
por encima de eso, quererte No, hombre. meter al sistema, pues ya es de plano ser masoquista, ¿verdad? Querer Sí. sufrir. Por eso cada Romanos quien. dice, no os conforméis, o sea, no se Claro. hagan de esa forma, uno, y segundo, no te conformes, es un sistema demasiado bajo. Claro. Es lo más, ¿cómo le diré? Vil, básico, Despreciable. es animal, Y es para terrenal, y para el entendido, es diabólico. Es Dañino. diabólico y satánico. Sí. Para el entendido, estoy diciendo. No te conformes a ese siglo, no te conformes a esos modelos, porque ahí vas a tener aflicción. Así es. ¿Sí? Bueno, pues adelante, vamos a pastor. saludar a muchas de las personas Anita que, quería comentar algo después de... Después. Sí. que nos están viendo. Queremos saludar a Sergio y a Andrea Amigón, que por cierto cumplieron Eso. años en esta semana. Los recién casados. También queremos saludar a Rubén Paredes, a Cristina Zavala, a Eliana Carreras, a Mireya Soto, a Fernanda Romero, a Denise Ugarte, Isaí Holguín, Ángela Fierro, Laura Piña, Linda Yochi, Marisa Pérez, a Cris Villalobos, Paola Orrillo, Ana Luisa Avilés, Lucio Bustamante, Ignacio Mireles, a Mike Esparza. Queremos saludar también a Liliana de Barragán desde Indianápolis, a Carmelita Heredia, a Nelly Olivas, a Avi Ojeda, a Tere Alonso, a Jorge Iniestra, a Eric Díaz, a Juanma Aguilar, a Wilmer Centeno desde Costa Rica, a Isa Cortés, a Jesús Baizábal, a Denia Herrera, a Adriana Espinosa, a Verónica Rascón, a Israel Rivera, Claudia Madrigal, Manuela Ofelia Quintana, a Elena Flores, y hay dos comentarios. Andrea Amigón dice, así es, por eso es tan triste ver cómo la religión ha hecho que la gente se vea fuera de Cristo, no en Cristo. Si aún en el lenguaje que usamos de la verdad presente hay gente que le cuesta comprender la unión orgánica en el espíritu, cuanto más usando un lenguaje religioso. Y Juanma Aguilar dice, saludos a todo el panel, qué maravilla poder vivir en esta santidad que se manifiesta por causa de lo decretado y por la vida operativa del espíritu como fruto de la nueva naturaleza. Así es. Por eso, otra vez, el estilo de vida derivado, lo que la Biblia le llama anastrofe, es un estilo de vida derivado de los que viven en el Espíritu. Pues imagínese cómo viven los del Espíritu. Se vive una vida de gobierno, una vida de dominio, ya no dominados por los impulsos ni terrenales, ni carnales, ni religiosos, sino por una vida que es completamente una vida de abundancia. Anita. Recuerdo ahorita que el domingo que usted predicó nos dijo algo que me impactó, que a los apóstoles se les había revelado que había venido el reino y ellos se conformaron con la evangelización. Dice uno, ¿qué tan difícil es que lo entiendan? Es que el evangelio de Cristo era el evangelio del reino, Sí. porque sí, no hay que separar. O sea, lo que aquí el pastor Sergio explicaba es que hay quien separa el evangelio del reino y ven el evangelio como esta evangelización para ser salvos, pero el evangelio del reino es mucho más que eso. Exacto. Empieza por ser salvos, claro, porque es una parte, es la entrada. Y por ciertas evidencias. Sí, pero la puerta es Cristo, dice. Claro. Cuando se entra a este reino, la puerta es Cristo, y sí, es parte del evangelio decirle a la gente que sus pecados le fueron perdonados. Pero el evangelio del reino no se queda ahí, Cosa. pues es el dominio absoluto de todo lo creado por causa de esta nueva naturaleza donde el rey está operando y está trayendo su reino. Por eso es que nosotros tenemos que partir de que después de la cruz su reino se estableció. Así es. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Extenderlo, Entenderlo. manifestarlo, porque esto es clave. Desde el momento en que quedó establecido por Cristo,
¿quién lo puede remover? Nadie. Ya nadie. Y vivir bajo ese gobierno, bajo esa nueva legislación. Claro, ¿por qué? Porque cuando Él lo establece, eso es lo triste de mucha gente que anda haciendo guerra espiritual, cree que no está establecido, cree que tiene que hacer algo para que el reino se establezca. No, ya quedó establecido por la obra de Cristo. Entonces no está incompleta la obra. Lo que le toca ahora a la nueva criatura es extender este reino, ¿sí? Vivir bajo este rey, ¿sí? Expresar este reino que está en nosotros. Porque acuérdense una cosa, el reino está en la persona de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista decía, el reino se aproxima. Y luego después se hablaba, el reino está entre. ¿Por qué entre vosotros? Porque Él estaba entre la gente. Pero después el reino está en. ¿Por qué? Porque ahora quedó impartido. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, el reino para nosotros está, en la persona de Cristo está el reino, y que ahora las buenas noticias es que las buenas noticias del reino, o el evangelio del reino, es que este reino es superior a cualquier circunstancia humana y a cualquier hecho derivado de las tinieblas. Este es un reino de dominio. ¿Serán buenas noticias? Claro. Son extraordinarias noticias. Señora Leti. Gracias, apóstol. Sabemos que Dios siempre está teniendo conocimiento de las intenciones. Yo le quería pedir que nos hablara un poquito de la santidad desde las intenciones. Sí, este es un tema muy importante, el que dice Leti, porque se ha hecho un abuso de la palabra intenciones. La intención de la persona recreada en Cristo tiene que estar ligada a la intención del mismo espíritu recreado. Otra vez, ¿sí? La Escritura nos habla, Leti, de ser santificados en las intenciones, cuando le llama que somos santificados en el origen de todo lo que hacemos, ¿sí? El espíritu recreado en Cristo, en esta nueva naturaleza, solamente tiene una intención. ¿Cuál cree que sea? Manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo. Desde el espíritu recreado, esta es la intención, es manifestar a Cristo, extender el reino, expresar a Cristo, la ejecución del propósito eterno. Sin embargo, dice, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra ¿qué? Mente o entendimiento. En otras palabras, esta intención que ya es correcta en el espíritu, Leti, ahora se tiene que exportar al entendimiento y al alma. Y todo tendrá que ser con este mismo sentir que viene desde el espíritu para que la intención sea la misma. Por eso mucha gente que no ha renovado el espíritu de su mente tiene intenciones incorrectas en su alma. Ministra para ser reconocido, enseña para ser reconocido, quiere aplauso, quiere felicitaciones, quiere satisfacerse, y ante esta intención queda desaprobada por Dios, ¿sí? Porque busca su proyección personal. Pero en cualquier ámbito también. En todo ámbito, esposa. Por eso, cuando la intención viene desde el Espíritu, siempre será la glorificación de Cristo, la preeminencia de Cristo en todo, la extensión del reino. Todo esto se dará cuando se alinea la intención en el alma a la intención del Espíritu. Ahora, no sé si quedó contestada esa parte, señora Leti. Sí, apóstol. Yo pensaba un poco. Sí, adelante. Un poquito atrás de que estaba hablando usted estábamos hablando al inicio del pecado y los frutos del pecado, que son los pecados, ¿verdad? Entonces pasamos a lo de la santidad. Entonces yo decía, bueno, es que muchas veces la persona puede estar diciendo, yo no estoy cometiendo pecados visibles. A eso me refería yo, que en muchas ocasiones puede haber intenciones incorrectas que quizás no lleguen a manifestarse
o que quizás sean muy sutiles con palabras, por ejemplo, pero que sigue siendo una no intención correcta. Entonces, desde ese punto yo hablaba. Sí, y tiene toda la razón. Por eso en el tribunal de Cristo, dice la Escritura, ahí van a ser checadas las intenciones. Ahora, hay otra área de las intenciones que también tiene que ser enseñada. Por ejemplo, al momento de edificar por medio de la palabra, hay gente que dice, es que Dios ve la intención del corazón y con eso basta. No. Porque se puede tener una buena intención y edificar incorrectamente. Otra vez, sí. Puede haber una muy buena intención, hasta inspirada por el amor, pero si no edifica en el orden correcto, por más buenas intenciones que tenga, estará haciendo un daño. Sí queda claro eso. Entonces la gente lo que dice es esto, pero es que Dios conoce mi intención. Sí, pero es que no estamos hablando de un juicio de castigo. Estamos hablando de ser edificadores correctos. Por eso, a la hora de edificar, no basta con la intención. Se tiene que tener entendimiento. Y más en estos tiempos de que el Señor está revelando por su gracia la importancia de entender y predicar la verdad presente, el no mezclar pactos. O sea, una gente puede amar mucho el Evangelio y amar mucho al Señor, pero si no se le ha enseñado o no ha discernido que no puede estar mezclando pactos, está cometiendo un error aunque gravísimo. tenga la mejor de las intenciones, está siendo dañino. Sí queda claro eso, porque mucha gente se escuda en eso. Es que Dios conoce mi corazón, que lo hago por bien, sí. Es que vamos a suponer, esto es en el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan aquella vez que los profetas tenían mucha hambre y que comen unas calabacillas silvestres? Sí. El que les cocina tenía la mejor la intención. Y era veneno. Y era veneno. Y tenía la mejor intención. ¿Sí? ¿Cómo lo dice en el Nuevo Testamento? Ustedes a los judíos dicen, veo que tienen celo, pero celo sin conocimiento. No conforme a Dios. En otras palabras, ustedes pueden tener un celo por las cosas de Dios, decir, son buenas intenciones, sí, pero no conforme al orden de este pacto. En otras palabras, hay gente que está siendo edificada con veneno, aún siendo amados. ¿Sí me explico? Porque hay pastores que aman a la gente y quieren lo mejor, pero no tienen el conocimiento, el entendimiento y pueden estar dando veneno, aún con buenas intenciones. Pero ahí creo que es un acto de humildad de la persona, decir, tengo la intención correcta, pero quiero aprender para enseñar correctamente. Por supuesto. Era lo que hablábamos ayer de Apolos. Apolo, ¿usted cree que no tuviera la intención correcta? Sí, claro que la tenía. Y amaba al Señor y a la iglesia, inclusive era excelente orador. Era un orador extraordinario. Brutal era ese hombre. Pero lo oyen los expertos y dicen, no, este hombre, por más buenas motivaciones que tenga, está regando el tepache, decimos en México, ¿eh? La está regando. Vamos a afinar esta exposición. Es como dirían en el deporte, en el béisbol, que es el que me gusta a mí, todavía no está para las grandes ligas. No, claro Hay que que no. enviarlo a las ligas menores Claro. para que se entrene bien. Sí, porque nosotros estamos llamados a la perfección, no a la mediocridad. Sí. Y creo que también cuando uno no está haciendo las cosas correctas delante de Dios, tarde o temprano va a salir eso a la luz, porque Dios no lo va a respaldar. Y si está viviendo en un engaño o está tratando de querer engañar a una persona, pues a Dios nunca puede ser burlado. Así es, Y esposa. nunca será ni engañado ni nada, y eso será expuesto a la luz. Tarde o temprano, así es. Pastor Sergio, tenemos más gente, ¿no? Sí, queremos saludar a Mario Esbriz desde Ushuaia, República Argentina, Así es. a Ernesto Gómez, a Susana Torrescano, a Dacia desde Canadá, a María de los Ángeles desde Guadalajara, a Jonathan Mora desde Madrid, España, a Gabriela Rieta, Julio César Sabla,
Vicente Germel y también a Douglas desde Palmas, Brasil, al igual que Carla Limas. Un saludo a todos ellos. Pues un fuerte abrazo, un abrazo gordo, se les ama mucho. Para terminar con el 6, porque, híjole, a ver si vamos a entrar al 7 y se necesita cerrar esto del 6 bien, ¿verdad? Porque el 7 ahora va a hablar de diferentes leyes que están operando en el ser humano. Entonces, para entender este 7, sí nos tiene que quedar muy claros como hijos de Dios, no como cristianos, como hijos de Dios, que hay una ley que ya no está operando en los hijos de Dios. Ya no está la ley del pecado ni de la muerte, aunque esto lo va a dejar más claro todavía Romanos 8, ¿sí? Pero aquí ya el pecado ya no opera en el Hijo de Dios, en los que somos hijos de Dios, libres de esa ley, ¿sí? Libres de esa naturaleza, pero gente que todavía sigue siendo carnal en su mente, que hasta está pensando en pecar para que sobreabunde la gracia. Imagínense qué nivel de, ¿qué podríamos decir? Inmadurez. Diríamos en México que qué burrez, ¿no? Qué inmadurez, qué carnalidad, qué infantilismo, qué conchudez, bueno, qué, diríamos qué barbaridad, ¿no? Y para ser elegante, qué ignorancia. Y qué ignorancia. Y ahora entramos al 7.1 y se pone más complejo el asunto. Por eso teníamos que entender muy bien el 6. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿De cuál ley está hablando aquí? No, De la ley mosaica. de la ley de Moisés. Ahora, por eso le digo que es tan importante cerrar bien el 6. ¿Sí queda claro? Ya en el 6 ya no hay duda. No. Y como que es un mensaje para los judíos. Sí, porque aquí dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Los judíos. Entonces dice, ¿acaso no saben, sí, que uno está sujeto a la ley solamente en vida? En otras palabras, los muertos ya no están sujetos a la ley. No aplica. Esto va a ser muy fuerte, sí, por eso hay que estar muy atentos. Pastor Sergio. Sí, para leer nada más aquí dos versiones que suena interesante. La Biblia textual dice: ignoráis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. La del diario vivir, Dios habla hoy, perdón, dice: y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Y la Kadosh, pues dice: pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Está muy claro. Está muy claro, muy claro. ¿Hacia dónde va esto? ¿Está hablando de la muerte física, esta muerte? No, de la muerte No. espiritual. Está hablando de que esta ley era para los que estaban vivos para la ley, pero ya estaban muertos al mismo tiempo en el sentido de la muerte espiritual. Sí, porque todo que no está en Cristo está muerto. Pero una vez que se entiende esta muerte, se entiende claramente que el que ya murió, también la ley se le deja de aplicar. En el 2 lo dice. Por eso es que esta ley, ojo, la ley no podía salvar, no podía perfeccionar. Era un mecanismo exclusivamente para definir lo que era pecado y condenar. Y tratar de llevar al hombre a una conducta para que no hubiera más daño. ¿Sí me explico? Pero no podías producir nueva naturaleza. La prueba está que el sumo sacerdote tenía que en el día de la expiación orar por los pecados del pueblo cada año.
y por los propios pecados. Así es. Entonces, acordémonos claramente la función de la ley. ¿Producía nueva naturaleza? No, ¿Producía nuevo nacimiento? no, ¿Producía salvación? no. No. Traía juicio de muerte nada más que por la gracia de Dios sobre animales. Claro. Por eso cuando Jesús muere, dice que Él lleva cautiva la cautividad. En otras palabras, las personas que habían cumplido la ley iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. ¿Disfrutaban ya de la salvación? No. No. Estaban en un estado como En un lugar de espera, agradable, intermedio, sí. paraíso le decían. Sí. Pero no el cielo. No, todavía no. Porque la ley no los pudo salvar de esa condición llamada pecado. ¿Qué era lo que pasaba con la ley con el pecado? ¿Lo quitaba? No, lo cubría. Nada más. Entonces, todos estos que sí practicaron la ley eran considerados justos temporalmente. Por eso cuando Jesús ya resucita, lleva cautiva la cautividad. En otras palabras, Jesús tuvo que ir a evangelizarlos y decirles: señores, el fin de la ley soy yo, Cristo. ¿Me quieren recibir como su Señor? ¿Quieren aceptar el regalo de la salvación? Porque no es por obras. Y la naturaleza de Dios. Y ahora sí, la naturaleza divina, que es la salvación. ¿Sí? La salvación es esta nueva naturaleza. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Sí vamos bien hasta ahí con este versículo? Adelante, Leti. Me surgió una duda, apóstol. Antes de Cristo estamos muertos espiritualmente, tenemos una vida adámica, alejados de Dios, enemigos de Dios, etcétera. Pero estamos hablando en este momento de que estamos muertos. Luego venimos a Cristo, somos crucificados juntamente con Cristo. Sí. Y entendemos que morimos, somos sepultados en Él. Explíqueme tantito de eso. Sí. Otra vez, la muerte espiritual no es la inexistencia del espíritu. Nomás para empezar. Es ese espíritu que tiene la antigua naturaleza. Muerto se le llama a que no tiene capacidad de comunión con Dios. A eso se le llama muerte, no inexistencia. En la cruz nosotros, esa muerte queda oficializada. ¿Sí? O sea, tú estabas muerto. No hay separación entre tú y Dios. No hay manera de que puedan ser unidos. Pero en la cruz, esa muerte se lleva a una realidad oficial, donde ahora mueres no nada más de desligarse, sino mueres completamente. No nada más es un de estar desligado, sino que te mueres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no nada más es la no relación con Dios, es que ahora sí, el dejar de ser. Se murió. Pero ahora la buena noticia es que ese que se murió, ya se murió enterito y tuvo que ser llevado a la sepultura. Se mete a la sepultura, pero ahora viene el gran evento. Te resucito, pero ya no en Adán. Te resucito en Cristo, te doy mi naturaleza divina, te doy esa naturaleza eterna con la vida Zoe, y ahora vives para siempre. Y ahora lo que no había, esta unión, se acabó. Ahora no resucitas desligado de, ahora resucitas en Él, ligado a Él. Y ese problema que existía de no comunión quedó resuelto. Ahora este nuevo recreado en Cristo tiene su naturaleza, ¿sí? Pero no nada más tiene esa naturaleza. El que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Ahora hay esa común unión con Él. Pero tuvo que ser llevado a la cruz para que no solamente estuviera la parte esa de desligado de, sino morir completamente. Y hay que... sí. Diga. Apóstol, estaba pensando mientras lo escuchaba, que usted dígame si es correcto lo que estoy pensando. Dios dice que la paga del pecado es muerte, y yo estoy pensando que el hecho de considerarnos ya con un entendimiento y una conciencia, considerarnos crucificados juntamente con Cristo, es que se está cumpliendo lo que Dios dijo. Sí. La paga del pecado es muerte, Así por lo es. tanto debes estar ahí porque la paga del pecado es muerte. Lo glorioso es lo que sigue, ¿verdad? La resurrección. Sí, es que la paga del pecado tenía que morir. O sea, como Él es Dios legal, no legalista, tú tienes que pagar el efecto de esto, que es la muerte. Y al hacerlo por la fe de considerarme muerto como Cristo, es lo que me no sé si decir capacita o me da la posibilidad de la resurrección, el hecho de considerarme muerto. No, la resurrección, no, la resurrección ya es un hecho contundente. Sí, nosotros ya resucitamos. Aunque no lo entendiera. No, otra vez, no. Es que la resurrección no dependió ni de doctrina, ni de entendimiento, ni de considerarnos. Siempre y sencillamente resucitó juntamente con Él. Ahora que ya resucité, es que es un acto soberano de Dios. Cuando Él resucita, nos resucita con Él. A los creyentes. Nada más a los que están en Él. Ahora sí lo que viene es posterior, lo que usted dice. Ahora que ya entendí que soy resucitado, ahora sí, me considero ya muerto a lo que ya no. ¿Sí me explico? Pero no es primero me considero y luego resucito, ¿no? Un muerto no puede considerar nada. No, o sea, me considero, una vez que ya resucité, para los que ya estamos en Cristo, son los que podemos entender eso, ¿no? Sí, pero primero es el acto de la resurrección. Ajá. Y luego el considerarnos. Uh-huh. Es que usted decía que si primero nos consideramos para que eso pase, no. Primero pasa y ahora ya me considero así. De hecho, ya pasó, yo lo tengo que creer por fe. Sí, ya, es que eso se recibe por fe. Pues es como alguien que es como alguien que cambia de nacionalidad, por ejemplo. Usted va y hace el trámite y le dice, por ejemplo, en Estados Unidos, usted es un ciudadano norteamericano, ya. Ahora yo me tengo que considerar que ya no soy mexicano. Pero el primero es el acto. ¿Sí? En la resurrección así fue. Fuimos resucitados con Él y ahora nos consideramos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque ese ya quedó crucificado. Exactamente. Acordarnos que el pecado es la naturaleza antigua. Sí, ya esa naturaleza ya no opera en mí. Y luego el estado legal del pecado tampoco. Por eso un muerto ya no está ligado a nada de eso, porque murió. Lo sorprendente de Romanos 7, que hasta aquí nos quedamos porque se nos fue el tiempo, es que también dice, nada más que respecto a la ley de Moisés, que era para la antigua creación, ya no opera en ustedes tampoco. Ya no es un instrumento de condenación ni de perfeccionamiento, ya no. Porque ya cambiaron de escenario, de hábitat, de naturaleza, de posición. Por eso esta ley fue sustituida por la gracia. Y hace el análisis como un matrimonio. Si yo estoy casado con Cristo, ya no estoy casado con la ley. Qué fuerte. Pero profundizaremos el próximo miércoles. ¿Usted quería comentar algo? Pensaba yo, todos nosotros tenemos familia que les hemos hablado de Cristo y lo que han hecho es refugiarse dentro de la religión. ¿Qué va a pasar? No, eso nada más lo conoce el Señor, Anita. No se preocupe, Anita. Nosotros no podemos emitir un juicio y decir así. No, porque esto es algo individual. Cada quien con el Señor, ¿verdad? No. Hay que entender esto. Nosotros no salvamos gente. Pero como no salvamos, tampoco condenamos gente. Y hay una cosa muy importante, que nosotros no somos salvos por pertenecer a la religión evangélica. Para nada somos salvos por eso.
Somos salvos porque creemos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Entonces, no tenemos la capacidad ni el conocimiento para juzgar que todas aquellas personas que profesan una religión, aunque estén errados en sus doctrinas, en realidad no hayan creído profundamente en Cristo. Esa podría ser una... Sí, claro, es que esta experiencia nada más la saben el Señor y ellos. Familia, hemos terminado y nomás leímos un versículo de Romanos 7. No se pierda el programa de la próxima semana porque va a estar sumamente revelador, porque Romanos 7 habla de todas las leyes que operan en el ser humano y estas son las que la gente confunde, doctor. Así es. Entonces, cuando la gente confunde estas leyes, generalmente termina descalificando, condenando, no entendiendo en las leyes en las que se operan nada más los recreados en Cristo. Ya, acuérdense una cosa, para el Señor hemos dejado de ser 100% humanos. Ya para el Señor ya no nos ve así. Ve un cuerpo humano, pero nos ve recreados en Cristo. Para el Señor somos seres celestiales, teniendo una experiencia terrenal. Desde ese punto de vista, Él nos administra, nos ama, nos ha hecho aceptos en el amado. No desde lo terrenal alcanzando lo celestial, sino desde lo celestial operando en la tierra. Familia, están bendecidos en Cristo ya. Ustedes ya han sido bendecidos con toda bendición. Les enviamos un abrazo gordo, disfruten mucho su día. Les amamos en Cristo Jesús.